agradecemos su presencia y para pues, respetar el tiempo, pues vamos a empezar. Quería primero hacerles una introducción. Está hablando con ustedes Karina Liendo. Soy la encargada para Latinoamérica de TIBCO Analytics. Jaspersoft es uno de nuestros productos en TIBCO Analytics. Y hoy contamos con la grata presencia de uno de nuestros clientes, Casa Motor, quien es cliente desde el año 2013. Vamos a tener hoy día el caso de éxito de ellos y va a presentarlo a John Ferro, que es nuestro director de IT Nova, que es uno de nuestros canales más importantes para Jaspersoft en Latinoamérica. Entonces, bueno, voy a pasar el micrófono para ellos, pero antes quería decirles logísticamente para que el Webex fluya mejor. Vamos a tomar todas las preguntas de ustedes en la parte donde dice questions, son preguntas. Así que, por favor, para no interrumpir la presentación, les agradeceremos que incluyan sus preguntas ahí. Y luego, cuando concluyamos con la parte de la presentación, pues vamos a recoger todas sus preguntas y contestarlas una por una. De todas maneras, esta sesión está siendo grabada y se les enviará a todos los que están participando también la grabación. Y si tuvieran más preguntas, también podríamos enviarlas vía email cuando les enviemos la grabación de esta sesión. Pues le paso el micrófono a John. John, ¿estás? Sí, hola Karina, muy buenos días. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por su asistencia a este webinario. Vamos a comenzar un poco hablándoles de nuestra experiencia con uno de nuestros clientes aquí en Colombia, quien muy gentilmente nos acompaña y nos va a llevar un poco y a contar su experiencia en el uso, la implementación, el proyecto y la utilización de Jaspersoft como su suite de inteligencia de negocios. Antes que nada, queremos contarles muy rápidamente quiénes somos. Somos Itenova, somos el Master Partner para Latinoamérica de TIBCO Jaspersoft en este sentido, y rápidamente para que nos conozcan un poco, al interior de nuestra organización tenemos tres líneas principales de negocio. Una línea que se dedica principalmente a los servicios de consultoría SAP, con todos los servicios que el ecosistema SAP requiere para su implementación, desde servicios de ERP, de sistemas especializados para distribución y manejo de cadenas de abastecimiento complejas, y en general todos los servicios de consultoría que rodean al ecosistema SAP. También tenemos una unidad de negocio en movilidad empresarial que pretende dar cubrimiento a todos los escenarios o procesos de negocio que hacen sentido con movilidad, con un énfasis un poco sobre el ERP de SAP, y en este sentido pues dar soluciones de movilidad a las organizaciones que ya usan SAP como su ERP. Y por último, pues nuestra línea más destacada, que es la inteligencia de negocios y analítica, en la cual, por supuesto, pues trabajamos como principal producto Jaspersoft. Con nuestra organización, pues tenemos presencia a través de partners directos en México, en Chile, y obviamente aquí desde Colombia para dar atención a nuestros clientes de Latinoamérica, de México hacia abajo, exceptuando Brasil. Bien, como introducción para este webinario, pues obviamente en estos momentos, en este lugar en que los datos empiezan a ser una necesidad importante en todas las organizaciones, pues la alta demanda de información es difícil de satisfacer en todas las organizaciones. En este sentido, pues por supuesto han pasado y han experimentado que se requiere mucho tiempo para mantener al día las demandas de información a todos los niveles de la organización,
Es difícil poder cubrir el alto volumen de los informes y pedidos de datos que nos solicitan las diferentes áreas. Muchos se almacenan en diferentes lugares, en diferentes sitios que es difícil concentrar e integrar. Y por supuesto, pues en ese sentido, al tener esta dificultad de poder juntar las fuentes de información y tenerlas preparadas para eh, ser presentadas en tiempo oportuno, pues es difícil obtener las respuestas que necesitan los usuarios para todos los negocios. Y esta en particular, pues era una también de las principales dolencias que se tenían aquí en el grupo Casamotor, razón por la cual pues, decidieron arrancar por un proyecto de inteligencia de negocios. Bien, ¿qué pasa? Adicionalmente, pues el riesgo de seguir haciendo una manipulación de este tipo de información pues se sigue incrementando, ¿cierto? Normalmente, pues, ¿qué sucede? Empezamos a utilizar en alta medida lo que yo denomino el ERP universal, el Sistema de Información Universal, que es ERP, es el Excel, perdón, es hojas y hojas de cálculo con información y con datamart de negocio que lleva muchas versiones o que puede generar muchas versiones de la información. Y seguro en todas las organizaciones sucede que la información que ve el área comercial con los datos que tiene resulta al final muy diferente a lo que ve el área financiera. En ese sentido empezamos a tener discrepancias entre las áreas en que los datos y los números no concuerdan desde los diferentes puntos de vista y esto se sigue presentando. ¿Esto que genera? Pues por supuesto pues una pérdida de control sobre los datos corporativos porque las altas directivas empiezan a tener un poco de miedo en saber quién tiene el real valor de la verdad. Además de eso, pues al estar, digamos, disperso en diferentes hojas de cálculos, pues los datos pueden llegar a manos incorrectas, teniendo fuga de información confidencial de la organización. Se incrementa la falta de confianza en los datos porque pues, no se sabe quién tiene la verdad absoluta y cuál es la versión correcta de dichos datos dependiendo del área que la visualice. ¿Sí? Y obviamente pues el proceso de decisión sufre porque nos pensamos a cuestionar sobre si estas decisiones pues, son tomadas con los datos correctos o no, si fueron tomadas, si estas decisiones son las más importantes para la organización y además de eso se basaron en información que no era la más adecuada, o si estas decisiones están siendo tomadas cuando los datos tienen el mejor valor de la verdad. En este sentido, pues es bien complejo y requiere que las organizaciones estén preparadas para poder llevar este punto de vista. Muy bien, en este sentido, pues la misión de TIBCO Jaspersoft es proveer un análisis universal sobre todos los datos de la organización y como uno de sus principales filosofías es brindar la información a todas las personas de la organización, tanto a nivel operativo como a nivel táctico de control y por supuesto a nivel estratégico. Entonces, en ese sentido, lo que se pretende o la misión de TIBCO en este sentido es llevar la información correcta a todas las personas de la organización en el tiempo correcto, cuando las personas necesitan la información para tomar la decisión y en el contexto correcto. ¿Eso qué quiere decir? Brindar la información clave a las personas correctas en el momento correcto. Y con base en estas premisas es que TIBCO, digamos, define la misión de Jaspersoft como un sistema de inteligencia de negocios. Bueno, en este sentido, pues la solución de tipo Jaspersoft pues, permite explorar fácilmente los datos para tomar las decisiones más confiables para la organización. Ayuda a millones de personas, son muchísimos los clientes que hoy pues, toman decisiones más rápidas, digamos, irrelevantes para sus aplicaciones y sus procesos de negocios y lo más importante, decisiones basadas en información y no, por decirlo así, a aquellos sentimientos de los directivos en que eso podría resultar y no basadas en información correcta e información de mi organización. Bien, en ese sentido, pues Jaspersoft da un correcto cubrimiento a nivel de reportes e informes. Digamos que Jaspersoft se destaca por ser una solución de reportería avanzada, en la cual es muy interactiva con el usuario final y le permite tener diferentes niveles de información, diferentes visualizaciones de información a nivel de reportes
con lo cual se ha consolidado como una de las soluciones más robustas en este sentido. A nivel de análisis, pues su funcionalidad de exploración de información y de datos de manera de autoconsumo ad hoc permite tener un alcance de información bastante importante en este sentido, que combinada con cuadros de control complejos, interactivos, con diferentes niveles de drill down, pues permite proveer las funcionalidades correctas a la organización y a los diferentes usuarios que participen en los procesos de análisis y consulta de información. Y por supuesto, pues provee una herramienta de extracción e integración de datos robusta que le permite integrar diferentes aplicaciones de negocio, diferentes bases de datos, archivos planos, Excel, archivos XML, un sinnúmero de información que puede ser consolidada en un solo repositorio y que le permitirá a todas las organizaciones poder construir reportes, análisis y cuadros de control de una manera muy rápida y de una manera muy fácil para la organización. Bien, los resultados que se obtienen al contar con una herramienta como Jaspersoft, pues por supuesto es una adopción del análisis más alta, que repercute en un acceso fácil y de autoservicio de los datos, satisfacción más alta de los usuarios, porque pues pueden tener acceso a análisis de una manera más fácil, y obviamente, lo que más agradece a una organización, tener una única versión de la información que incrementa la confianza en sus sistemas de información, la credibilidad de sus áreas y, digamos que en ese sentido, crea una sana dependencia en los datos, dado que tenemos unos datos correctos y una información con una única versión de la verdad. Por supuesto, esto nos genera pues, disminución de los riesgos, porque con la funcionalidad de autoservicio pues realmente se reduce la manipulación de información a través de las hojas de cálculo, de datamarts creados específicamente en hojas de cálculo para dar respuestas a una o varias áreas del negocio, y obviamente la creación de los propios análisis por los usuarios que quedan en un único repositorio, en los cuales puedes consultarlos nuevamente cuando te deseen o lo pueden compartir con las demás personas de la organización. Adicionalmente, pues permite tener un gobierno central de la información que digamos, facilita tener los datos centralizados, dar cumplimiento de reglas de accesibilidad, controles y perfiles. Y reducción en el número de decisiones, digamos, pobres, realizadas, digamos, con datos incorrectos o análisis débiles, dado la carencia de información o lo incorrecto que ésta puede hacer y que en un momento pueden ser relevantes y muy importantes para una organización. Y, por supuesto, pues, el esquema de suscripción de Jaspersoft pues, permite tener un bajo costo de propiedad, por supuesto, mantenimiento de menos herramientas de análisis de inteligencia de negocios, porque Jasper tiene la funcionalidad de responderle a todos los usuarios del negocio en muchísimos escenarios en una única plataforma, lo cual permite pues, que todos converjan a una sola solución y se puedan tener las respuestas en un solo lugar. Bueno, un poco, digamos, a nivel digamos, Latinoamérica, estos son algunos de los clientes que han confiado en Jaspersoft como su herramienta de inteligencia de negocios a lo largo de, digamos, de los diferentes países de Latinoamérica. Tenemos, pues, obviamente, organizaciones importantes que hoy hacen toda su actividad de inteligencia de negocios a través de Jaspersoft. Bueno, muy bien. Para entrar ya de lleno a nuestro caso de éxito, hoy nos acompaña Fernando Jaimes, que es el gerente de tecnologías de información y comunicación del grupo Casamotor aquí en Colombia. Digamos que como trayectoria, el grupo pues Casamotor pues es una organización que distribuye productos y servicios afines al sector automotriz, de alta calidad y de marcas prestigiosas, que atiende desde pequeños clientes hasta la gran industria y sobresaliendo de manera muy importante por su eficiencia operativa y la construcción de relaciones a largo plazo que lo ha llegado a consolidarse como el primer distribuidor de lubricantes de la marca Móvil
y desde hace unos 3 años largos se ha posicionado con éxito en el mercado de distribución mayorista de combustible. Digamos que a nivel de sus diferentes líneas de negocio, manejan combustibles, lubricantes, tienen una línea de vehículos, de distribución de vehículos, motos, todo lo que tiene que ver con llantas y está incursionando en las áreas de minería y cemento como, digamos, incursionar en los diferentes nuevos mercados que tiene la organización. Eh, Adicionalmente, pues el grupo Casamotor pues, cuenta como su principal sistema de información con SAP, con los principales módulos como su sistema de gestión empresarial y con base en ello, pues Casamotor, que ya nos va a mostrar cómo fue su proceso de selección, eligió a Jaspersoft como su sistema de inteligencia de negocios para darle manejo a toda su información y a todo, darle cumplimiento a todos sus usuarios a nivel de toda la organización. Bueno, los dejo aquí en compañía de Fernando Jaimes, que nos va a contar un poco más sobre cómo fue este proceso, cómo ha sido la experiencia y que de manera muy personal y muy profesional nos cuente cómo ha sido toda la trayectoria de trabajar con Jaspersoft. Muy buenos días. Básicamente, complementando un poco lo que dice John referente a la información de Casamotor. Casamotor adicionalmente está ubicado en 9 departamentos de Colombia y distribuyendo todos los productos que, como mencionaba John, tenemos en las diferentes áreas. Obviamente nuestra gran malla de distribución está enfocada sin duda alguna a la parte de lubricantes y muy fuertemente avanzando en la parte de combustibles a dos niveles, a nivel de mayorista como tal y a nivel de minorista con estaciones de servicio. Digamos, ¿qué necesidades teníamos nosotros? Nosotros teníamos, como todas las organizaciones cuando empiezan a crecer y a tener diferentes áreas de negocio, diferentes necesidades, diferentes formas de llegar al cliente, era una toma de decisiones oportuna. Necesitábamos consolidar información de forma sistemática para cada una de aquellas líneas que operamos, cada una con un perfil de cliente y una estrategia totalmente diferente. Necesitamos información tanto táctica como estratégica. Eso quiere decir que cubriendo los niveles gerenciales y operativos de la organización. Operativos para saber cómo va el comportamiento, hacia dónde nos podemos dirigir en cada una de las áreas y en cada uno de los territorios. Y gerencial para ponerle y reorientar el norte, reorientar la coordinación de todas las líneas que manejamos en la compañía. Y además, algo muy importante, teniendo mercados tan variados, el poder simular cómo serían en un momento dado la toma de decisiones en la compañía. Esas eran realmente dolores de cabeza. Como ustedes se pueden dar cuenta, el individuo de al lado ya casi se va a quedar sin cabello, algo parecido a mí, pero bueno, digamos que ya el problema es un problema también genético. Y lo más importante para nosotros era minimizar el costo de generación de información. Sí, vamos adelante a ver una serie de mensajes, pero sin duda alguna, el costo de generar información era muy alto y lo hacíamos al final de cada periodo, de cada mes, sacando mucha información, muchas personas dedicadas a tener información solamente para la evaluación mensual. ¿Cuáles eran nuestros requisitos que esperaban de la herramienta? Como es un negocio de distribución y venta, sin duda alguna, la parte de ventas y rentabilidad era nuestro core principal. Necesitamos saber cómo habían evolucionado nuestras ventas, en dónde estábamos vendiendo, qué cantidades, qué rentabilidad teníamos de las diferentes líneas. Y eso era para nosotros un dolor de cabeza y digamos, podíamos tomar la foto al final de mes, pero en el día a día teníamos mucha dificultad. Obviamente cuando hablamos de clientes y de ventas, hablamos de cartera. La cartera en una compañía es uno de los elementos principales para saber cómo vamos, qué, y poder saber con el nivel de cartera qué flujo de caja tenemos. Y eso es muy importante. Y sin duda alguna también
la parte de inventario. Necesitamos saber qué materiales tenemos, dónde los tenemos, para poder así planear las respectivas compras y la respectiva distribución. Y sin duda alguna, como toda la información de la compañía va al sector financiero. En el sector financiero es donde tenemos allí la fotografía para saber cómo quedamos y cómo estamos. Y sin duda alguna, en Casamoto esa parte es muy importante. Muy importante ¿en qué sentido? En que tenemos allí toda la evaluación de los diferentes sectores y cómo estamos. En esta parte, Casamoto ha sido muy fuerte en análisis financieros y los teníamos de una forma u otra elaborados, como mencionaba John, con elementos de Excel, aunque teníamos SAP como la ERP, pero digamos la forma de presentarlo lo teníamos con Excel. Otra cosa importante que se ha mencionado y aquí para nosotros es muy delicada la parte de errores y perfiles. Si bien podemos tener información y la podemos mostrar, es importante qué nivel de información podían ver las personas y a qué nivel de detalle la podían ver, porque no todas las personas deben ver toda la información del BI, cada cual a su nivel, la parte operacional, la parte gerencial y la parte directiva o estratégica, ¿no? Y sin duda alguna, algo muy fundamental es que no fuera manual, que fuera una herramienta sistemática que yo pueda tener información a la mayor brevedad posible, con la fidelidad que me dé la información que está en la operación. ¿Y qué requisitos técnicos teníamos? Pues claro, nosotros tenemos SAP. SAP desde muy temprano, digamos, las directivas de la compañía decidieron que la ERP del grupo iba a ser SAP. Tenemos alrededor de 20 años y yo puedo decir que alrededor de los últimos 12 años llevamos con SAP trabajando. ¿Con qué módulos? Estamos con los módulos básicos de una operación de compra y distribución, que son, o sin duda alguna, SD, que es la parte de ventas, que es la parte importante del core del negocio. Sin duda alguna, MM en toda la parte de los materiales, en toda la parte de la distribución, en toda la parte de compras, de materiales estratégicos y artículos estratégicos para la venta. Tenemos la parte de FI, sin duda alguna, con todos los informes financieros, toda la evaluación, los flujos de caja y la parte de costos. Digamos que ese es nuestro core del negocio SAP. ¿Y qué nos interesaba? ¿Qué nos interesaba? Pues sin duda alguna, lo más importante para nosotros en conexión era tener conexión con SAP y poder de allí extraer toda la información relevante para la toma de decisiones. ¿Qué nos interesaba adicionalmente? Que fuera un desarrollo rápido. La compañía, por sus mismas líneas, no tiene ciclos largos de operación, tiene ciclos cortos de operación. Entonces, por eso necesitábamos que los desarrollos fueran muy rápidos para poder trabajar. Tercero, que fuera multiplataforma, o sea, que yo pudiera tener la visualización de esa información en diferentes elementos de trabajo. En el PC con Windows, en mis Android y en tablets para poder trabajarlo. Que los socios, estando fuera del país o viajando, pudieran ver el estado de la compañía en cualquier momento de su celular, por ejemplo. Y también, sin duda alguna, la parte de multiconexión. Porque si bien es sabido que nuestro ERP es SAP, también tenemos unos desarrollos satélites que se aplican a diferentes líneas de negocio en las cuales debemos extraer información para poder trabajarla. Y por ello lo trabajamos con SQL. Hay información que no se encuentra en el ERP porque es información de manejo puntual, la tenemos en Excel. Y hay información que viene de otras herramientas del negocio también que vienen en planos. Entonces para nosotros ese era el cuarto punto importante. Pero todo esto no tenía sentido si la organización no asimilaba ese conocimiento. Entonces, para nosotros era importante la transferencia de conocimiento hacia los elementos de la compañía, que se hiciera la apropiación del conocimiento de lo que teníamos y la administración. Esas eran, digamos, nuestras herramientas fundamentales, lo que estábamos pidiendo. ¿Qué opciones del mercado nosotros miramos? ¿O cómo miramos el mercado? Digamos que esta fue la forma como vimos el mercado. Encontramos, cuando uno va al mercado a encontrar soluciones de BI, encuentra tres opciones. O algo nativo, y nosotros sabemos que SAP tiene un nativo BI, ¿sí?
Algo externo, hay herramientas varias en el mercado que también se conectan a SAP, otras sí, otras no, para poder trabajar y sacar información, y también desarrollos in-house. Miramos los tres, miramos qué había en el mercado y con esas tres empezamos a trabajar, porque son formas alternativas. ¿Qué criterios utilizamos? Sin duda alguna, la principal es tener una conexión con SAP. Una conexión con SAP lo suficientemente ágil, dinámica, fácil, práctica, que no fuera en ningún momento un estorbo o una incomodidad para poder trabajar información. Y sin duda alguna, digamos que esa fue la principal. Segundo, flexibilidad. Ya mencioné, somos una empresa con diferentes líneas. Necesitamos flexibilidad porque a cada línea de negocio nos toca responder esas preguntas. Que el costo y su licenciamiento fuera un costo adecuado y un licenciamiento adecuado. ¿Por qué? Porque cuando las compañías van madurando, una cosa es cuánto me costó adquirirlo, pero también era importante para nosotros cuánto nos cuesta después mantenernos con esa información y cuántos usuarios en el futuro pueden ir ingresando a la solución de BI. Y veíamos que realmente uno empieza a mirar primero lo básico y después la parte operacional, y esto puede crecer el número de usuarios, lo que ustedes se den, depende de cómo crece la compañía, y para nosotros eso era muy importante. Tercero, el respaldo, ver que el producto tuviera realmente un acierto comercial, unas soluciones exitosas en el mercado, que uno viera que tenía profundidad en sus conocimientos y proyección, y eso lo evaluamos en cada una de las soluciones. Y algo muy importante también era cómo van a plantear la implementación a nuestras necesidades. Digamos que esas fueron las herramientas. Con esas herramientas nosotros decidimos que era la solución de Jaspersoft, típico Jaspersoft, presentado por la firma Actinova, en la cual teníamos el conocimiento de la firma, teníamos el respaldo de la herramienta que se iba a usar y teníamos también algo muy importante, que no solamente tenían la solución BI, sino el conocimiento de nuestra ERP, que eso nos ayudaba a que el camino de extracción de información y manejo de información fuera mucho más fácil, expedito y con personas con experiencia para poder trabajar. ¿Cómo fue la implementación? Aquí nosotros somos demasiado democráticos en la compañía y necesitábamos tener la visión de toda la compañía para ver las necesidades específicas. Y por eso nosotros planteamos un modelo de negocios en los cuales todas las áreas de la compañía estuvieran presentes y pudiéramos mirar en este primer acercamiento a BI cómo deberíamos trabajar y con quiénes deberíamos trabajar y qué necesidades tienen las áreas para poder trabajar. Por eso en la parte de la gerencia, la parte de las áreas comerciales y las áreas de apoyo. Para nosotros, áreas de apoyo son la parte administrativas de la organización. Entonces, sin duda alguna, con todos ellos fijamos un modelo de negocio. ¿Cómo queremos trabajar? Con algo muy importante, buscando el norte más grande con cada una de las partes de la organización. ¿Y con qué metodología? Sin duda alguna, con metodología de proyecto. Eso para nosotros era muy importante porque nosotros manejamos al interior varios proyectos, muchos simultáneos, y en algún momento dado también los recursos iban a competir entre cada proyecto. Pero para eso nosotros la parte metodológica fue la columna vertebral de que esto funcionara. Y un seguimiento estricto de cómo estamos, de cómo vamos, de qué retos tenemos, de qué retos nos quedamos, de qué nos falta, de cuál es el alcance, de cuál es la prioridad. Eso para nosotros fue muy importante. En la infraestructura, sin duda alguna, la parte de costos, como lo mencionábamos al inicio, era muy crítico, porque debíamos tener costos razonables para poder mostrar soluciones. Y nuestra plataforma básica de operación inicial era el manejo de Windows. Y también, como mencionaba, dadas las diferentes fuentes de información que nosotros poseemos, era importante el modelo de las tres capas. En cuanto a base de datos,
en cuanto a aplicación y en cuanto a presentación. ¿Para qué? Para poder tener las respectivas independencias tanto de datos como de dónde está la información y en dónde la vamos a tener. Eso para nosotros fueron, digamos, los elementos de cómo se hizo y lo que significó generar un éxito de que el proyecto funcionara. Algo importante mencionar, perdón, me devuelvo, aquí es, nosotros planteamos el proyecto en toda la dimensión, pero lo desarrollamos por etapas. Es importante, ¿verdad? ¿Para qué? Porque nos tocaba empezar a presentarle a la organización, ¿sí?, información temprana y no esperar a terminar todo el proyecto para mostrar resultados. Y empezamos con la que más le duele a Casamotor, que es la parte de ventas y la parte de rentabilidad. Esa parte es muy importante. Entonces empezamos a darle a la organización por etapas diferentes soluciones de BI, generando en nuestro core de negocio las primeras expectativas y funcionando después de acuerdo a la disponibilidad y viabilidad con cada uno de los usuarios y proyectos alternos, las diferentes otras etapas, al llegar hasta finalmente al simulador de negocios. Aquí me acaban de hacer un comentario que es claro, victorias tempranas. La batalla es larga, pero vamos poco a poco con las diferentes victorias trabajando. ¿Ok? Estos fueron los resultados. Como vemos, y algo que nos llamó la atención del proceso y lo pudimos trabajar de esa forma fue ver diferentes elementos que tenía la herramienta que nos facilitaban la vida y la forma de extracción. Unos diferentes filtros para poder sacar información a los diferentes niveles, filtrados, perdón la redundancia, con los diferentes roles que tiene cada individuo. En un mapa de nuestro país con la parte de dónde nos encontramos, con semáforos visuales para saber en dónde estamos bien, en dónde estamos regular y en dónde estamos en este momento con muchas falencias o mucho manejo de información. Esa es la información. Y si tenemos ese nivel de detalle, pero también cosas importantes, ¿cómo estamos a nivel general? Tenemos objetos que nos dicen, en este momento usted está en rojito, sabiendo que nosotros manejamos semáforos con rojo, amarillo y verde. Y adicionalmente información detallada del comportamiento de las diferentes líneas nuestras. Y empezar a mirar contra metas cómo estaba el comportamiento. Eso es importante. Y podíamos seguir a través de diferentes botones entrando en la información para ver un mayor nivel de detalle. Esto es en la parte de ventas y rentabilidad. Y también poder ver algo importante. Gráficas como estas, que sin duda alguna mantenemos los estados, como se pueden dar cuenta, con objetos, mantenemos lo presupuestado, lo ejecutado y lo proyectado, la tendencia, para saber cómo vamos en el negocio, para poder en cada uno de los días ir evaluando si vamos llegando o no vamos llegando a lo que necesitamos. Y esto, para cada una de las líneas, para cada uno de los sectores, es importante. Y tenemos ahorita dos cosas, que esto es el objetivo del negocio, la parte de ventas, que se puede ver a los diferentes niveles. Tenemos la parte de cartera, que era otro de los grupos grandes que teníamos, con todos los reportes de estado y poder tomar decisiones al respecto. Gráficas de diferente nivel, ¿sí?, gráficas totales, gráficas de comparación, que para el área de cartera solamente lo podía generalmente ver antes, al final de mes. Ahora lo puede ver en cualquier instante, en cualquier momento. En la parte de inventarios, ¿qué es lo que más preocupa de inventarios? ¿Qué es lo que más dura en inventarios? La parte de rotación. Aquí vemos la forma del comportamiento de rotación, con los diferentes niveles, por cada una de las líneas, por cada uno de los periodos de la compañía en el cual se puede trabajar. Y la parte financiera, sin duda alguna, el resumen final, allí tenemos diferentes objetos que nos muestran la compañía cómo va con sus diferentes elementos. Uno, un comportamiento global con los semáforos. Dos, diferentes tipos de análisis que yo puedo seleccionar para poder trabajar. Y tres, una información detallada por cada uno de los ítems que nosotros, a nivel de organización, consideramos más pertinentes para poder ver cómo vamos. Y con
la parte de semáforos adecuados, sabemos si estamos en verde o en rojo. ¿Cuáles fueron los beneficios aparte de la solución que ustedes ya vieron? ¿Sí? Se obtuvo exactamente lo definido en el modelo de negocios. Eso parece obvio, ¿no? Si yo genero un modelo de negocios y lo contrato, lo mínimo que espero es eso. Pero no siempre pasa. Y aquí lo logramos. Logramos que todo lo que habíamos solicitado se realizó. Y cosas que fuimos viendo de mejoras en la evolución del proyecto, algunas fueron negociadas y fueron ajustadas para poder tener un beneficio a nuestro favor como organización. Otra cosa que lo vimos solamente cuando empezamos a trabajar ya diariamente con la solución, que es una retroalimentación continua con la aparición del negocio a nivel transaccional. SAP es una herramienta excelente a nivel transaccional y allí tenemos el detalle de uno a uno de las cosas que se hacen. Pero cuando uno lleva totales de control, información consolidada, empieza a darse cuenta que las cosas están o no están muchas veces bien registradas en SAP. Errores de operación, errores de gestión, errores en algún momento dado de cualquier persona llevó algo a donde no coincidía y pudo trabajar. Entonces es importante que cuando uno ve el total empiece a darse cuenta que atrás hay que corregir. Y BI nos aportó también en eso, en que nos tocó irnos para atrás, revisar procesos, revisar procedimientos, revisar controles para que la información fuera registrada y pudiéramos tener información de calidad al final. Madurez y conciencia corporativa en relación a la importancia de la información. Ya muchas áreas están continuamente operando desde el punto de vista de información, no de datos, no de cantidad de datos, no de muchas hojas, sino de información. Una gráfica que me da el estado a hoy, el estado a cómo está. Y eso ya obliga a la organización a que la organización se vea frente a sí misma y empieza a decir, oiga, yo cómo estoy, yo cómo voy. Y no me preocupo por el dato puntual, porque ya se da por hecho que ese dato esté cuadrado. ¿Sí? Esté cuadrado. Igualmente, a la administración correcta de la información. Entonces empiezan a decir, ¿quién es el responsable de la información? ¿Dónde está? Y por eso mencionaba antes lo de los roles, 1, y 2, sobre responsabilidades y procesos, cómo se van a trabajar. Y el manejo de la información clave para todos los niveles de la organización. Si bien BI extrae información, lo importante es que se extrae una información directamente de la fuente. Y 2, se presenta totalizada o detallada de acuerdo a como se quiera en la parte de la operación, a los 3 niveles, el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo de la compañía. Y eso quiere decir que todos van a ver lo mismo para tomar todos y en igual congruencia las soluciones. Y como ustedes se pueden dar cuenta del dibujo que está ahí, la fotografía, cuando terminamos el proyecto, algunos se pararon al frente y dijeron, lo tenemos. Y otros se quedaron sentados y dijeron, lo tenemos, pero de la fatiga que tuvimos, porque fueron proyectos exhaustos, proyectos de compromiso, proyectos de mucha gente trabajando fuertemente para que esto funcione. Si bien la herramienta nos da muchas cosas, nos da trabajo, también aquí hay que decirlo, y lo importante fue el grupo de trabajo que estuvo al frente de que todo esto se viera, de que todo esto se pudiera llevar con metas. Mucha gente estuvo detrás, desde el punto de vista de empresas como IT Innova trabajando, como desde la organización trabajando y siendo conscientes de que estaban llevando, de que estaban sacando todo un proyecto en beneficio de la organización. ¿Cómo califica a TIPCO dentro del proceso? Entonces, aquí lo preguntábamos a los diferentes usuarios. Esta diapositiva y la próxima van a ser resultado de lo que decían los usuarios. Y era una facilidad entre el deseo y el 8. Pedimos muchas cosas y las pudimos hacer. Algunas más fáciles, otras menos fáciles, pero realmente hubo facilidad para poder llevarlo a cabo. Y todo lo que pedimos se pudo hacer. Es un manejo práctico de la solución y herramienta. BI no es difícil, es muy práctico. La gente insiste mucho en esa frase, es práctico. Y además lo ven como solución, y eso es muy importante. Y algunos
lo tienen como herramienta en la toma de decisiones. Además, soporte por ticket y disponibilidad de asesor. Hay una organización, en el caso que hay un problema, colocamos ticket y allí tenemos la solución de acuerdo a la disponibilidad que tenga el asesor para poder trabajar. La verdad, a esta altura vemos una excelente relación costo-beneficio. Si nosotros echamos para atrás y miramos las propuestas así a grandes rasgos iniciales, uno ve que esta relación, esta inversión que hicimos realmente tuvo un alto costo-beneficio. Tiene una fácil y simple administración. La verdad, en el equipo sí hemos entrado en los 2 últimos años a hacer intervención fuerte, máximo 3 veces, y las cosas se dan. Y, dado el futuro, digo el futuro, no el presente, digo el futuro, de los diferentes elementos que vienen para poder ver la información, eso es importante. Tienen diversas opciones de visualización. La solución está lista para movilidad. Muchos de nuestros asesores, muchos de nuestros coordinadores, muchos de nuestros directivos están viajando constantemente. Están con el cliente en diferentes zonas del país. Y la parte de visualización con movilidad es importante. En la actualidad, todos los asesores de lubricantes tienen tablet y ven a diario toda la evolución de sus ventas. ¿Qué dicen los usuarios? Y aquí es donde uno empieza a decir, una cosa es lo que estamos aquí arriba, que nos tocó ponernos al hombro el proyecto y sacarlo adelante con todo el equipo de trabajo, y otra cosa los que ya lo están usando. Aquellos que dicen, oiga, lo estoy usando, y para mí es importante, y empiezan a ver los comentarios de cada uno de los miembros de esta corporación diciendo, oiga, Jasper es una muy buena herramienta gerencial. Lo dice el contador de la compañía, aquella persona que tiene en su cabeza las cifras y que defiende a capa y espada la información que está allí, que la argumenta con la información que está en el módulo financiero de la compañía. Está la coordinadora de operaciones, es aquella persona que todo el mundo la vuelve loca pidiéndole cosas porque tiene que tener materiales, tiene que tener productos para la venta, tiene que moverlos, colocarlos en las diferentes bodegas para poder trabajar. Dice algo muy sencillo, es una herramienta amigable. Me da información y es una herramienta amigable. Importante desde el punto de vista de nuestros usuarios. El líder de ahí, nosotros en la compañía tenemos 3 figuras dentro de todo proyecto. El líder del proyecto, un gerente de proyecto y tenemos un soporte técnico. Aquí esa compañía tiene un principio y es que las cosas no están centralizadas en tecnología. El líder de BI es la persona que conoce más de la integración de datos de todas las diferentes herramientas y las trabaja. ¿Sí? Y tenemos un gerente de proyecto como tal que tampoco era la de tecnología, que es la parte del contador, y tenemos líderes técnicos que nos apoyan. ¿Sí? Entonces, ese líder técnico de BI, ahorita, perdón, ese líder de BI, dice, se puede explorar y explotar más. ¿Qué quiere decir? Ya hicimos muchas cosas y están funcionando, sí, claro, pero podemos hacer muchas más cosas. Eso quiere decir que nuestro sol, que veíamos como un sol, lo hicimos, pero nos dimos cuenta que hay más galaxias allá, más allá de información para poder trabajar. Y estamos ahorita incluyendo procesos de otras herramientas nuestras, incluyéndolas en el manejo de BI. Viviana Pastrana, que es la mejor coordinadora comercial que tenemos a nivel de agencias, esa es de Villavicencio, me dice, es muy práctico para consultar información del día a día. Oiga, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo van mis ventas? ¿En dónde están? Ella, que es la que está con el cliente al frente, está viendo ese tipo de comentarios. Un comentario muy aterrizado a la realidad de las compañías. Y es el que dice nuestro gerente financiero Alejandro Yepes. Eliminó el trabajo de 3 días de un experto en Excel. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos información consolidada cada mes, ¿sí? Durante 3 días, alguien se sentaba a fabricar nuestros tableros de control de información. Ahora,
lo tenemos a diario. Ya no necesitamos una persona para hacer ese tipo de consolidación y lo pueden consultar en todo momento para hacer toma de decisiones adecuadas. Y algo muy importante que él dice es simple. Es algo simple. Podemos usarlo sin ningún problema. Y digamos que una de las líneas que tenemos es la línea de motos, ¿sí? Que a veces se le exige mucho por la parte de cumplimiento de ventas. Vender motos no es fácil así como vender vehículos. Uno no compra todos los días motos ni tampoco vehículos. Y es muy práctico. Es una forma organizada de ver el cumplimiento de ventas. La verdad, cuando lo preguntamos nos respondió, me pareció muy curioso por eso de que una forma organizada. Y eso es lo que al final de cuentas todos pedimos con esto. Una forma sistemática, con información organizada, simple, que me pueda ayudar tanto al día a día como a la toma de decisiones gerenciales. Y digamos que si esto lo dicen nuestros usuarios, es porque internamente todavía se sigue creciendo. Pero ya los que están allí montados en el tren de BI están rodando y están viendo las diferentes ventajas y beneficios que esto nos da. Muchas gracias. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu colaboración. Aquí, Karina, pues tenemos este espacio de 10 minuticos para responder las diferentes preguntas y inquietudes que tenga pues la audiencia en relación a cómo fue la experiencia y cualquier otra duda que tengamos en relación o a producto o al proceso de implementación. Sí, estamos esperando las preguntas. Tengo una pregunta aquí en el panel que es en relación más que nada si teníamos alguna experiencia en Panamá, de algún cliente que tengamos en Panamá. Karina, nosotros como Itenova, como la implementación en Panamá, no recuerdo, no sé, Daniel, si recuerdas alguna implementación en Panamá eh, que que podamos tener como referencia. Buenos días. No, realmente nosotros en Panamá ahorita no tenemos experiencia, pero es importante que tengan en cuenta el tema de los datos. El tema de los datos no tiene localización. Los datos los podemos trabajar en Colombia, en Chile, en Perú, en México. Entonces, digamos que más que el país es el tipo de empresa, pero la importancia de un sistema de vía y un sistema como Jaspersoft es que como tal no tiene localización. Entonces, pues nosotros estamos en capacidad de poder operar en cualquier país de Latinoamérica y con cualquier fuente de datos en cualquier tipo de industria. Sí, gracias. Hay otra pregunta acá, si se puede hacer conexión a tablas de VisualFox por ODBC. ¿Me escucharon, John? ¿John? Hola, John, ¿me escucharon? Sí, si quieres yo te respondo la pregunta. ¿La respondes tú o yo, John? Sí, ayúdame que no le escuchamos bien a Karina desde acá. No, básicamente estaban preguntando por el tema de conexión ODBC. Nosotros tenemos conexión ODBC directamente a cualquier tipo de base de datos. También es importante tener en cuenta que dentro de nuestra suite de Jaspersoft tenemos una herramienta que es un ETL que nos permite hacer conexión a más de 180 fuentes de datos. Y aparte desde Jasper, pues directamente nos ponemos a conectar a más de 20 fuentes de datos. Entonces ODBC está dentro de uno de esos conectores de los que tenemos habilitados en la herramienta. Ok, justamente había una pregunta también, pero la acabas de contestar, de cómo se utiliza la herramienta de Jaspersoft ETL. Quizás podrías expandir un poquito más eso, cómo llegamos, cómo lo hacemos con este proceso. Sí, básicamente el ETL es una aplicación Adelante, que nos Carlos. permite, gracias,
el ETL es una aplicación que nos permite básicamente extraer información de cualquier fuente de datos. Nosotros en este momento tenemos conexiones a más de 180 fuentes de datos, como lo dije. En este caso, por ejemplo, en Casamotor, la conexión que se hizo que se hizo a SAP ERP, ellos tienen la versión 6.0, se hizo a través de un conector nativo que tiene el ETL para SAP. Sin embargo, pues dentro de esos 180 conectores tenemos conectores a cualquier base de datos, Excel, archivos planos, FTP, cualquier web service. Tenemos también conexión a Big Data en este momento. Y Sí, esa también. aplicación viene dentro de la caja. Sí, también quiero complementar que los conectores de negocio nos permite eh, tener integración con otras fuentes de datos tipo web services, nos permite tener conectores para ejecutar, por ejemplo, procedimientos almacenados que puedan o deban estar alojados directamente en las bases de datos, de tal forma que facilite los procesos de extracción y transformación para que cuando estén disponibles en el datamar que consulta Jaspersoft, pues estén totalmente categorizados y organizados de la forma como se haya realizado durante el modelo y el proceso de realización, el modelo de la bodega de datos como tal. Excelente. Acá hay una muy buena pregunta. No, si es que, ¿cuáles serían cuál es la diferencia entre la versión de comunidad y la versión, por ejemplo, que implementó Casamotor? ¿La contesta John o Carlos? Carlos, adelante, gracias. Bueno, básicamente las diferencias están en los componentes profesionales. La versión comunitaria, digamos que tiene algunas capacidades que son limitadas, pero digamos que lo más importante es el soporte. En este caso, pues Casamotor está soportando mucha de su operación, como lo vimos ahorita con Fernando Jaimes en Jaspersoft, y no se podían dar el lujo de tener una herramienta para todos los usuarios que no tuviera soporte. Entonces, digamos que aparte de las capacidades, de las características que tienen la versión Professional y Enterprise, pues nosotros lo que más resaltamos en este punto es el soporte. Entonces, una compañía, digamos que ponga toda su operación y que toda su estrategia esté sobre Jasper, pues no se puede dar el lujo de tener una herramienta de este estilo sin soporte. Sin embargo, yo los invito a que entren a la página www.jaspersoft.com/ediciones o a nuestra página web www.itenova.co, y ahí pueden ver las diferentes características que tiene cada una de las versiones. ¿Bien? Es importante, lo más importante que puedo aquí recalcar es que no tiene soporte y que muchas de las características que mostró Fernando acá no están habilitadas en la versión comunitaria. Acá hay otra pregunta, si se puede hacer conexión, perdón, si se permite filtros en el clic en el ítem o valor de un gráfico con relación a los otros gráficos, cubos o tablas. Sí, nosotros tenemos dos formas de hacer reportes. Uno son reportes dinámicos a través de una herramienta que se llama Jaspersoft Studio. Ahí se permite hacer todo eso. Y para usuarios de autoservicio también tenemos la posibilidad de diseñar dashboards o reportes de autoservicio que tienen la capacidad de hacer el drill down. Entonces yo puedo tener un reporte en donde tenga, digamos, una gráfica, y esa gráfica yo puedo hacer drill down a un reporte específico que vino o que se originó en una gráfica principal. Esas características las tiene como tal Jaspersoft en todos sus productos. Yo sé que nos quedan 5 minutos, quizás esto es difícil para John. ¿Hay alguna posibilidad que mostraras el tablero o alguno de los tableros que tienen? Porque estaban preguntando, solo si es fácil, si no, pues lo podemos
Sí, en este momento, Karina, podemos mostrar las imágenes de los tableros en este momento. Digamos, aquí la organización tiene unas políticas de confidencialidad de la información que no nos permite mostrarlos de manera en línea porque pues contienen información confidencial. Sin embargo, regreso un poco a las imágenes y las láminas que teníamos como tableros para que pues veamos un poquito cómo fue el ejercicio y cuáles fueron los diseños finales que se obtuvieron a nivel de los tableros de control. Como lo expresaba Fernando, son tableros que tenían diferentes parámetros de selección. Para los usuarios específicos tenían visualizaciones diferentes de acuerdo a cómo quisieran hacer los análisis, si eran análisis consolidados o análisis específicos, por ejemplo, a nivel de línea de agencia, ¿cierto? Con diferentes componentes en relación a los indicadores definidos por la organización, y en particular en este que estamos viendo en pantalla, los financieros, que podrían hacer comparativos entre la ejecución, el presupuesto y el cumplimiento al mes de la ejecución, el acumulado durante todo el año y el comparativo inmediatamente con el, por ejemplo, año anterior. Digamos, de estos son los tipos de tableros que se generaron. También, digamos, para los de inventarios, pues son bastante importantes, y los de cartera que les permitían hacer un análisis de cartera, por ejemplo, por la cantidad de días de vencimiento de las diferentes líneas de negocio, y aquí, por supuesto, poder tener diferentes niveles de drill down para poder llegar a información específica de acuerdo a las necesidades del negocio. Okay. Hay una pregunta también respecto al modelo de licenciamiento. Y bueno, es una de las cosas que ya señaló también John, de que nuestro modelo es un modelo de suscripción, por lo cual también es bastante atractivo, que pues ustedes lo hacen a nivel suscripción, y es a través de instancias y con usuarios ilimitados. Eso. Sí, Karina, aquí quisiera hacer énfasis que ese fue uno de los puntos que les hizo mucho más sentido, especialmente al grupo Casamotor, por su modelo de suscripción de costos controlados año a año, independientemente de la cantidad de usuarios que eventualmente podrían ir vinculando tanto a la organización como a los usuarios de los diferentes objetos de inteligencia de negocios que se iban generando y se van presentando a la organización. Y eso les permitiría tener en su modelo de costeo pues un crecimiento en el futuro a costos controlados, sin estar, digamos, sufriendo por la vinculación, digamos, de nuevas personas a la organización, y obviamente pues los costos que acarrea tener licenciamiento de manera individual. Okay. Acá hay una pregunta referente a justo los scorecards que habías mostrado en los semáforos. ¿Cómo se determina el estado de un semáforo? Si es rojo, si es verde o amarillo. Nosotros, dentro de las políticas de la compañía, si fijamos esos niveles como niveles de control en el área. Nosotros tenemos que si está arriba del 95%, está en verde. Si está entre el 90 y 95% está en amarillo, y si está abajo del 90% está en rojo. Son políticas a discreción de la compañía. Excelente. Acá hay otra pregunta a nivel técnico. ¿Jaspersoft requiere alguna estructura de base de datos? Digamos que una de las ventajas de Jaspersoft es su flexibilidad para trabajar efectivamente con cualquier base de datos que se disponga. En ese sentido, tiene la flexibilidad de ir directamente a las fuentes de datos cuando así lo permita, y presentar y hacer análisis directamente desde los sistemas de producción, si es que así se requiere, con el entendimiento de las consecuencias que traen el tener una herramienta limitada de usuarios tipo web sobre bases de datos productivas, o
efectivamente, utilizando nuestra herramienta de integración, nuestro ETL, permitir ir a esas fuentes de información y crear datamars de negocio, ¿cierto? Dominios de información de negocio, de ventas, de inventario, de cartera, que le permita, por un lado, al sistema crear tableros de control avanzados de diferentes puntos de información, y también a los usuarios finales poder realizar informes de autoservicio directamente contra estos datamars de negocios. Aquí hago la relevancia y la importancia de que son capas de información de negocio, y que no es como, digamos, se tiene o se acostumbra, es tener disponibles tablas y campos de la base de datos que para usuarios finales, usuarios de negocio, pues no tienen un significado particular. Estas son un poco las ventajas y a destacar de Jasper, y es que permite que se hable en el lenguaje de la organización, en el lenguaje del negocio. Otra pregunta es relacionada si hubo alguna incompatibilidad para poner los reportes en los dispositivos móviles. Sí, para dispositivos móviles, digamos, la parte de movilidad, como lo comentaba Fernando, fue uno de los plus para la organización. En particular para Jaspersoft puedes tener acceso a nivel móvil de dos maneras: directamente desde tu navegador, dado que es una solución 100% web, así que teniendo un dispositivo móvil, tableta o teléfono o laptop, en su caso, y accediendo a través del navegador, vas a tener acceso a todas las funcionalidades de la herramienta. Pero adicionalmente, y de manera incluida dentro del licenciamiento, Jaspersoft cuenta con con apps, con un app específico para plataformas Android y iOS, ¿cierto? De tal forma que los usuarios pueden acceder a través de este app de manera muy rápida a todos los objetos que se tengan disponibles dentro del repositorio de información de Jasper, aplicando las políticas de roles y perfiles que hayan sido definidas como tal en el sistema. De tal forma que todo lo que el usuario pueda ver a través de su laptop, lo podrá ver a través de su teléfono móvil o a través de su tableta, ya sea a través de la web o a través del app específico que provee la herramienta. Por supuesto, utilizar el app específico genera beneficios a nivel de velocidad y accesibilidad rápida a todos los objetos de información ya previamente generados. Excelente. Pues ya vamos alcanzando ya el término, bueno, ya pasamos la hora. No quería dejar pasar mucho rato más. Creo que casi se contestaron todas las preguntas. La mayoría, bueno, hay otra pregunta más acerca de casos en Argentina. Sí, sí los tenemos. Y acá está apareciendo otra más. O sea, vamos a dejar ¿les parece unos 5 minutos más para cerrar? Y no pasar tanto de la hora. Y lo que voy a sugerir es que, como al inicio del webinar lo dijimos, vamos a enviar esta sesión para todos los que están participando, para los que se inscribieron, y ustedes pueden mandarnos preguntas vía email. Mi email es caliendo@tipco.com, o también pueden contestarnos el email va a estar incluido en el email que les enviaremos con la grabación del evento. Pero antes quería contestar una pregunta. Están preguntando acerca de cuál es la diferencia con ClickView respecto referente a la herramienta. Entonces, yo les puedo contestar a esta y ustedes me la complementan. Pues ClickView también es una herramienta de visualización de datos. Nosotros tenemos dentro del portafolio de Tipco Analytics Spotfire, que es más similar a la herramienta de ClickView porque procesa los datos en memoria. Esta es una de las principales diferencias y nuestra herramienta de Spotfire es una herramienta más analítica que va a lo que ClickView apunta, que es una de las principales diferencias. Aquí, como ustedes vieron en esta presentación, nuestra herramienta de Jaspersoft es ideal para toda la parte de reportería, para la parte de BI.
y que es algo que, y además con usuarios limitados, que es algo que ClickView no lo puede ofrecer. O sea, eso no nada más. ¿Algo que quisieran complementar al respecto? Am, hay una pregunta más con am, ¿qué incluye CA Clarity, ppm? Discúlpame, Karina, Disculpa, no Karina, no entendimos te la entendí pregunta. la pregunta. Sí, no sé, parece que es bastante técnica. Perdón, espera, es que decía que está cortada la pregunta. Perdón. Si se podía hacer ingeniería reversa con Jaspersoft Studio, porque esto nos ocurre con reportes Jaspersoft que incluyen Clarity y ppm. A ver, vuelvo a preguntar porque Nosotros podemos está hacer, medio difícil la pregunta, sí, sí. pues Sí. Si había no, no capacidad de entiendo bien la simular pregunta. escenarios. Sí, si hay capacidad de formular escenarios futuros como en esta herramienta, en Jaspersoft, un reporte que está publicado, se le puede hacer ingeniería reversa y, y rediseñarlo con Jaspersoft Studio. Es que esto nos ocurre con reportes de Jaspersoft que incluyen CA Clarity, ppm. Y la verdad es que nunca he escuchado CA Clarity, ppm. Quizás Karina, le mira, podamos nosotros decir a podemos quien hacer, nos envíe esto por email para clarificarlo, porque creo que están. Perdón, Carlos, ¿tenías alguna acotación? sí, Karina, mira, Carlos, nosotros sí podemos hacer ingeniería en reversa. ¿Me escuchas? hola Carlos. Sí, Karina, yo ahora te estoy sí. escuchando. Mira, estaba diciendo que nosotros sí podemos hacer reingeniería en redes en la medida en que tengamos las fuentes de los reportes. Si, digamos, tienen reportes XML o reportes en un formato que es JXML, nosotros podemos tomar esos formatos Carlos, no te y, estamos escuchando bien. mira, si quieres enviarnos la pregunta por correo y con mucho gusto a la persona que nos envió la pregunta se la podemos contestar por correo, podemos hacer otra sesión para poderle contestar ese tipo de preguntas. Sí, me parece mejor. Javier, por favor, que está en la línea, el que vio la pregunta, si la puedes enviar, sería mejor. Ok, pues ya estamos 12:08 en el tiempo del este. Yo quería agradecer muchísimo la presencia de nuestro representante de Casa Motor por esta excelente presentación. La verdad es que ha sido muy didáctico. Fernando, muchísimas gracias por, por, por la disposición de compartir tu experiencia y sobre todo en entregar cuál ha sido el impacto en tu organización en términos de negocios, ¿no? Que es lo que siempre es importante de evaluar en este tipo de herramientas de Business Analytics. Así que bueno, te agradecemos y bueno, agradecemos a IT Nova por compartir también el conocimiento técnico y bueno, la experiencia en estos años con nosotros como canal. Les agradezco y de nuevo van a tener la sesión grabada y así que y también podrán formular más preguntas a través de eso. ¿Ok? Que tengan un buen día y hasta pronto.